La serie Ben 10 es posiblemente una de las series más queridas, siendo quizás una de las que posiblemente, si hubiese un museo, sería la pieza central de los dibujitos de cartoon por su increíble popularidad. Hasta incluso a día de hoy mucha gente la recuerda con mucho cariño. Pero hoy vamos a ponernos modo Freaky Natch porque el tema de hoy es uno de los que ha circulado hace bastante tiempo. Sí tuvo su momento de estar muerto, pero actualmente, y más en TikTok, volvió a surgir la pregunta que se hace tanto el fandom de Dragon Ball como el de Ben 10. ¿Qué pasaría si el Omnitrix tuviese ADN Saiyajin? Un hipotético caso y, hasta donde he visto, mucha gente suele equivocarse, más en concreto el fandom de Ben 10, cosa que me sorprende ya que mayormente los faltos de comprensión lectora son los de Dragon Ball. Pero bueno, vamos a resolver este tema de una vez por todas. Pero, para tener una mejor comprensión, vayamos a darnos algo de contexto de cómo funciona tanto el Omnitrix como qué hay detrás de los Saiyans. Primero, ¿qué es el Omnitrix? No me voy a poner a explicarle la historia y origen del objeto, pero sí vamos a desarrollar cómo funciona tanto el reloj y su funcionamiento del ADN. Para empezar, el Omnitrix tiene la función de hacer de intermediario entre todas las especies de la galaxia o de ser un arca de información donde en caso de que una de estas se extinga, pues el portador haga de su buen servicio. O sea que el Omnitrix es un dispositivo de coito. Sí, sería un buen resumen de su segunda función. Según el alien que seleccione su portador, lo transformará de manera automática. Está basándose en el ADN almacenado, ya sea en Primus o dentro del propio reloj. Para efectos prácticos, haremos de cuenta de que ambos existen. Ahora empieza el tema y discusión más común en el fandom. ¿El reloj transforma a Ben en el mejor alien o en la versión más óptima? Y hay una respuesta bastante interesante en este punto que vamos a desarrollar. El reloj, al transformar a Ben, no solo usa el ADN que está en el dispositivo, sino que también del propio Ben, ya que se basa enteramente entre la mezcla de ambos códigos, debido a que lo transforma según el género como la edad de su portador. Esto lo vimos en reiteradas ocasiones, tanto como con el propio Ben, con sus distintas etapas, cuando Gwen tuvo el reloj, y lo mismo con Max. También cabe aclarar con los demás portadores con los otros dispositivos, como el reloj de Kevin o el de Albedo, pero centrémonos en el original. Ahora bien, cuando Ben se transforma, sí lo convierte en una versión mejorada al promedio, pero también esta transformación se adecua hacia el portador, de ahí que las versiones del reloj sean bastante diferentes a comparación a la especie original. En este tema tenemos el claro ejemplo de Bullfrog, el alien incursiano, y del que más se aferra el fan. ¿Por qué Ben y la especie original son tan diferentes? Si bien acá aplica la versión óptima, algo que el fandom pasa por desapercibido es el contexto de la raza. Y es que esta raza, por temas de guerra, el submundo y demás, han forzado que se desarrollen de una forma mucho más baja, jorobada y hasta pobre. En cuanto a sus vestimentas, en el caso de Ben vemos que una versión casi que perfecta, ya que la versión de Ben no ha sufrido lo mismo que los otros. Esto resulta a este choque de cultura, la del Omnitrix frente a los incursianos, por lo que el primer punto sería desmentido en cuanto a la versión óptima o diseño. También no olvidamos la edad de Ben, que también tiene un papel crucial al transformarse. Ahora tenemos el siguiente punto, la fuerza de los aliens de Ben frente a la especie original. Cuando se habla de versión óptima y demás, al tocar este tema, muchos recurren al enfrentamiento de cuatro brazos frente a Luma, y es donde la gente mayormente cree que cualquier especie de cualquier franquicia, que en un caso hipotético Ben llegase a escañar, sería jodidamente fuerte. Pero nuevamente, la respuesta es mucho más interesante de lo que podían creer. Cuando se habla de este punto, mayormente se repite el escenario donde Ben triunfa sobre la Tetraman, pero lo que muchos nuevamente ignoran es que la pelea duró relativamente poco, sumado a que la forma de los enlaces de la misma fuese un poco meme. Literalmente, Ben le tira una pelota gigante y ya está. Si bien le seguía el paso, aún tenía cierta dificultad. Y también ignoran que Kevin también habría logrado derrotar la Luma, por lo que ahí queda su respuesta parcial. También cabe mencionar otras veces donde Ben, aún con el mismo alien, iba perdiendo. De ahí tenemos el ejemplo de Spy Monkey o Mono Araña versus Misaru, donde hasta Ben tuvo que recurrir a la versión suprema para poder ganar. Y es que mucha gente afirma que Ben tiene la versión perfecta, pero fallan nuevamente, ya que si es así, Ben nunca perdería y tendría los aliens más poderosos, cosa que ya no es cierta, como ya dijimos, ya que Ben ha perdido cientos de veces y ha ganado otras. Ahora con el tema central del video. ¿Qué pasaría si Ben escanea a un Saiyajin? El que sea, sin importar, no importa cualquiera puede ser. Una de las cosas que normalmente se equivoca el fandom de Ben es olvidar el funcionamiento del reloj, como lo que conlleva la sangre de los Saiyajin. En primer lugar, y lo más común, el nivel de poder. Muchos creen que al escanear, Ben automáticamente se transformaría en un Broly super chetado con hiperboles, rayos, transformaciones y habilidades chetadas. Lo que pasa por alto es que aquellos no funcionan así. Primero, tomamos en cuenta lo anteriormente mencionado.
Al transformarse según la edad de Ben que estemos hablando, pasaría lo siguiente. Si hablamos de un Ben joven sin mezcla biológica, hablamos de 4 unidades, hasta quizás 400. Y está diciendo bastante generoso. Si es un adolescente, puede ser de 400 a quizás 800. Y con suerte, tomando en cuenta la versión optimizada del reloj, hablamos de un Ben con un nivel de élite, entre quizás 1000 a 9000 unidades de poder. En resumen, que Ben solo alcanzaría la primera parte de Z, y con suerte, porque me estoy arriesgando. De hecho, no. Ahí es cuando ustedes mayormente se equivocan. En primer caso, por más que escanee a Broly, este sigue siendo un Saiyan promedio, con una mutación no biológica, una quizás espiritual o algo más allá, similar a Gohan, ya que tanto Broly como Gohan son los únicos que tienen esta característica. Y no, el Omnitrix no podría arreglar el ADN porque no es cuestión de ADN, sino de Ki, y el Ki es una energía no manipulable. Siguiendo con el tema, las células S, algo que Toriyama agregó después de años, no es algo que se obtiene y ya, en este caso, es requerido un factor de la forma en la que vive el individuo. Para esto bien tendría que pasar un tiempo con la transformación, o un caso bastante similar como le pasó a Ben estando con frío, cuando este se embarazó, o con fuego pantanoso, cuando este floreció, debido a que Ben se encontraba en la pubertad. Tendría sentido según este episodio. Sí y no. Siendo la lógica del Capitán América de los aliens, sí es verdad que Ben podría tener una cierta facilidad al querer usar el ki. Pero el problema es que el ki no es una habilidad innata de los seres vivos, se tiene que dominar. De hecho, las técnicas o habilidades que pueda hacer Ben serían el Senkai y la facilidad de adaptarse mediante la pelea. El siguiente punto es erróneo. Ben nunca ha tenido conocimiento de qué hace cada alien, o no se acuerda cuando se transforma en Cannonball, Walvine, Rat, Walkatru, The Wars, Pesky o Molestache, el tipo del bigotito. Ocasiones en las que Ben, por muy bueno que sea, no sabía qué hacía cada alien, ya sea por inexperto o guión, pero el punto es que aquí el reloj no da conocimiento absoluto, y menos con una raza que no está ya almacenada. Sí, quizás en Fuerza Alienígena sí Ben tenía cierto conocimiento, pero estamos hablando de un reloj que tenía acceso a Primus o a lo que tú quieras, más que nada suerte del guión. Pero bueno, basándonos en lo cuando Ben se torna serio, es decir, la trama, no tendría conocimiento absoluto de una raza que no tiene registro al ni Asmund ni nadie. Por lo que, para terminar este video y darle cierta respuesta al debate, ¿qué pasaría si la Omnitrix tuviese ADN Saiyajin? Pues que tendríamos un Ben con un poder similar a Vegeta de la saga Saiyajin, con una facilidad a la hora de usar quizás alguna técnica debido al factor especie perfecta, cosa que por temas de falta de información no sabemos si los Saiyajin dominaban el Ki antes de Freezer, debido a la tecnología que tenían y demás cosas, pero lo que sí estamos seguros es que se adaptan bastante rápido. Otra cosa es que, en caso de ser derrotado o recibir daño, al curarse se volvería mucho más fuerte y quizás se le hiciese más fácil el pelear. Ya para finalizar, ¿se podría convertir en Super Saiyajin? Y la respuesta es que no. El Super Saiyajin no es algo que la raza pueda hacer libremente. Se necesita recursos que, como hemos visto en capítulos de Ben 10 que mencioné anteriormente, es muy probable que sí llegue a transformarse, pero a futuro. Pero, ¿podría tener el nivel actual de Goku y Vegeta? Pues con el debido entrenamiento, quizás llegase. También recordemos que Ben desde niño practicó con cada alien, así descubrió cada habilidad, porque para llegar a ese punto sería necesario un debido entrenamiento de acuerdo a lo que se necesita. Ya saben, Ben no solo entrenaba, no jugaba, no hacía boludeces, también llegaba a entrenar. No por nada derrotó a Vilgar cientos de veces usando el prototipo, no derrotó a Vilgar sabiendo que hacían exactamente sus alienígenas, como el caso de Goop cuando deshabilitó su navecita de gravedad y muchas más cosas. Ben, para saber qué hacía cada alien, tuvo que usarlo y requerir cada tiempo. Recordemos con el prototipo, tenía 10 a quizás 15 20 alienígenas. Ya cuando fue desbloqueándolo, fue obteniendo más. Vamos a centrarnos con los 10 alienígenas. Y por la primera vez que hemos visto, bien tuvo ciertas complicaciones. El primer transformarse fue fuego. Y pues le salió
como si nada. Recordemos que Ben se transforma, así que puede ser por instinto, por alguna boludez. Después fue Diamante. Diamante tampoco es que sea tan complicado. Lo podemos ver de cierta manera como abrir y cerrar la mano cuando quiso devolver el rayo que le tiró el bichito este. No me acuerdo el nombre. Pero de cierta manera ven por forma instintiva, ya sea como Accelerate o XLR8 para los compas. El correr, pues tampoco es un poder bastante complicado, la verdad, hay que ser honesto. Por lo que para que Ben acceda al kill, yo lo vería un poquito más complicado. Algo así como tuvo que hacer con Wolverine, Molestache, o el güey del mostacho. Creo que es más fácil decirle güey de mostacho. O un caso bastante similar y bastante complejo fue el de Alien X. Alien X no es un alien que Ben controle fácilmente. O sea, comparado el Alien X de Ben con el guardiano, no me acuerdo cómo se llama, el conquistador este güey. El conquistador no tiene el problema que tiene Ben de ser tres personas. Al ser tres personas, pues es más complicado llegar a un cierto acuerdo. Por lo que su victoria de Ben es responsable por su ingenio. Para que digamos, no es que Ben ganó porque su alien es más fuerte y demás. También fue ingenio. Pero bueno, y con eso ya estamos. Creo que he sido un poquito bastante imparcial y también un tanto objetivo. Esta es la respuesta más realista que he encontrado, basándome por completo en lo que hemos visto y recuerdos de ambas series, y lo que más se acerca sin exagerar o subestimar las habilidades de cada uno, ni la del reloj, ni de la biología de los Saiyajin. Dejen su like y comenten si quieren que toque algún otro tema al respecto. Esto ha sido todo, me despido hasta la otra. Chao, chao.